Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hablaremos de cosas almerienses, pero también hay que hablar de un asunto que es el que ahora mismo pues se lleva todas las flores de la actualidad. Miren ustedes, el asunto de la amnistía, el asunto de la convocatoria de la manifestación que ha preparado el Partido Popular. Dicen que accidentadamente, porque claro, primero fue José María Aznar, después fue el Partido Popular, digamos Génova, por así decirlo, quien ya ha fijado la fecha, 48 horas antes de la sesión de investidura de el señor Feijóo. Pero hay muchos argumentos en contra de esta celebración de la manifestación. Una convocatoria abierta a todos los partidos políticos que quieran, a todas las personas individuales que quieran, que pueden manifestarse. ¿Y hay algún argumento que de alguna manera induzca a secundar esa manifestación? Pues yo creo que sí, que hay muchos. Por ejemplo, uno que ayer dábamos a conocer, y era precisamente lo que hace la izquierda cuando hay una convocatoria, por ejemplo, de algo tan democrático, algo tan normal y algo que tendría que discurrir con absoluta normalidad democrática, como es un proceso de investidura. Esto ocurría en el Parlamento de Andalucía. Ya saben ustedes, Susana Díaz llamó a rodear el Parlamento, se fletaron autobuses, fue mucha gente de Almería a rodear el Parlamento de Andalucía y con estas arengas. Vamos a recordarlo. ¡Que nos vuelvan a enterrar en las cunetas como nuestros abuelos! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! Los que mataron a García Lorca, los que mataron a Blas Infante, los que mataron a Verdejo y a Caparrós, esos son los que quieren gobernar a día de hoy el Parlamento de Andalucía. Y contra eso queremos decirle bien fuerte que no pasarán, que no vamos a permitirle que nos vuelvan a enterrar en las cunetas como nuestros abuelos. ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! ¡No! ¡No pasará! ¡No! Por esto, por decirlo de esta manera tan guerra civilista, con estas arengas de auténtico alzamiento, de recuerdo de la Guerra Civil Española, del no pasarán, frase de la Primera Guerra Mundial francesa, por supuesto, que es patrimonio es francés de esta frase, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí resulta que los que mataron a García Lorca, los que mataron a Verdejo, era el Partido Popular el que estaba tomando posesión en el Parlamento de Andalucía. Pero hay más motivos, como por ejemplo que un gobierno se va a formar con el apoyo de auténticos criminales, asesinos, porque un crimen es una cosa y un asesinato es otra. Josu Ternera, por ejemplo, este personaje que ahora es noticia. Vamos a ver algunos titulares, como por ejemplo el que viene a continuación. Josu Ternera reconoce en el documental de Évole un asesinato sin esclarecer y por el que nunca fue procesado. Es como decir, jiji, qué gracia tiene esto. Me he escapado de que me condenen por un asesinato. El sanguinario etarra Josu Ternera confiesa ahora un asesinato borrado por la ley de amnistía. ¿Le suena esto? De 1977, de la transición. Ley de amnistía. Y encima se jacta, qué bien, he salido indemne. Por cierto, no os acordaréis, pero yo cometí un asesinato que no me ha sido imputado. Me escapé por la ley de amnistía, que lo sepas. O sea, regodeándose en el asesinato, en el crimen. Estos son los socios, los herederos de Ternera, los socios de Pedro Sánchez. Por eso hay que secundar la manifestación. Porque la ruptura de España, porque es la ley de amnistía que precisamente quiere derribar la transición de 1977, a la que se hacía referencia, la ley de amnistía, la que se quiere implantar. Bueno, pues así están las cosas. Y, por cierto, recordar también que hoy ha caído otro gran socialista, porque ya fue Joaquín Leguina, ahora es Nicolás Redondo Terreros. El problema es que ha criticado la ley de amnistía. En el caso de Joaquín Leguina, que fue alcalde de Madrid, con el Partido Socialista, por supuesto, pues dijo que, hombre, que Ayuso no era esa loca que pretendía decir el Partido Socialista que había perdido los papeles y que era que estaba un poco ida,
por no decir otra cosa. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios de esta noche. Rafa Burgos, muy buenas, ¿qué tal? Muy ¿Cómo buenas estás? tardes, muy bien, fenomenal. ¿Cómo está el panorama? Bueno, pues el panorama está pues muy crispado, la verdad, ¿no? Estos doctores que recetan jarabe democrático solamente a los que ellos quieren, ¿no? O sea, lo prescriben solamente para sus intereses. Los demás no pueden usar la medicina, ¿no? Según ellos, solamente ellos, por supuesto. Entonces, cualquier manifestación democrática, cualquier acción pública, y que además que la gente estamos ya un poco cansados de esto, ¿no? Y cuando levanta un poco la voz, ellos pueden levantar la voz todo lo que quieran. Cuando se levanta desde otro sector, entonces ya sabes lo que pasa, ¿no? La derecha, los fascismos, todo este tipo de cosas, cuando es una acción, pues que uno convoca una acción popular, cuando le viene en gana y se adherirá a esa convocatoria quien quiera libremente, que es lo que tenemos que estar y donde tenemos que estar. Antonio Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. ¿Cómo lo ves? El panorama está entretenido, ¿no? O procuran entretenernos. Esperemos que no deje de ser entretenido y no pase a cosas mayores. La reacción del gobierno, primeramente mediante la portavoz, después mediante la vicepresidenta segunda, a las palabras de Aznar es un verdadero sinsentido. Aquí las verdaderas golpistas son ellos. Y lo de la portavoz, pues me imagino que leyó un comunicado que le tenían preparado, y la vicepresidenta segunda, no sé cómo tiene cara de decir eso, después de haber viajado expresamente a Bruselas, a reunirse y a pasarle la mano por el hombro al que dirigió el golpe en Cataluña. No se entiende que acuse de golpista a otro. Ya, pero es que es así, funcionan así. Sí. Funcionan así y siempre lo han hecho. Y además, siempre lo han hecho. Y a la hora de colocarte el marchamo del fascismo, Sí, bueno. etcétera, pues mira lo que decían en la toma en el rodea del Parlamento. Los que mataron a Lorca, los que mataron a... En fin. La diferencia, Antonio, es que esos que mataron a Lorca, y a ver, dejo eso, la mayoría están ya muertos. Sin embargo, hay gente que está viva, está en las instituciones, y que sus víctimas, ellos viven y sus víctimas están muertas hoy día. Exactamente. En el año 2023. Y algunos Cuidado. dirigentes que fueron condenados por secuestro. Sí. Y por inducción también al Así asesinato. es. Es una Pero, en pena. fin. Juanjo Cano, buenas noches. Buenas noches, ¿qué Y digo, tal? hombre, nos va a salvar Juanjo Cano, que nos va a hablar de cosas de Almería. Para eso es presidente de Almeriense. Sí, la verdad es que la última noche que estuve aquí, que fue la noche electoral del 23J, ya vimos el escenario diabólico que se estaba planteando con los datos que íbamos obteniendo, y todavía se ha puesto la situación más compleja de los números para gobierno cuando por fin la institución que debería de ser neutral, como el Tribunal Constitucional, ha retrocedido la petición que el PSOE había hecho a la Junta Electoral Provincial de Madrid, a la Junta Electoral Central, incluso al Supremo, que había rechazado el recuento de los votos nulos. La situación que nos estamos encontrando de crispación en España, el problema que hay es que no somos capaces de retrotraernos a lo que decía en la época del sanguinario de Josu Ternera, de cómo este país desde el año 1978, desde cuando se implanta la democracia y llega la Constitución y vivimos en un país democrático, cómo el deterioro de las instituciones va emparejado con el deterioro de la gente que representa a la sociedad, que son los políticos. En el estado que estamos ahora mismo, las imágenes esas que hemos visto, que son guerras civilistas, la portavoz ha dicho que también estamos en un alzamiento. Afortunadamente no estamos encauzando por la violencia, pero si uno lee un poco de historia, da la sensación que vivimos como los años 30 del siglo pasado, un ambiente de crispación y un partido que, perdiendo las elecciones, ha forzado la posibilidad de conseguir un rédito electoral que las urnas no le habían dado. Entonces, ese es el problema que tenemos a día de hoy. ¿Hacia dónde vamos a ir? Y si en el escenario que tenemos por delante es mejor que haya un gobierno del Partido Socialista, una repetición de elecciones, no sabemos cuál es Guatemala o Guatepeor. Sí, se ha puesto sobre el tablero últimamente la posibilidad de que se repitan las elecciones ante el panorama que tenemos, ¿no? Hombre, yo creo que... Es que es muy difícil ahora mismo, el ajedrez está que arde. Al final yo creo que no es tan difícil, porque pidan lo que pidan los catalanes, independentistas catalanes, ellos saben que tanto obteniéndolo como sin obtenerlo, el gobierno que les interesa es el de Pedro Sánchez. No van a conseguir más rédito con un gobierno del Partido Popular que con el gobierno sanchista. Entonces yo creo que lo tienen que apoyar.
aunque no consigan amnistía, aunque no consigan nada. Es lo suyo. Cualquier otra cosa sería una sorpresa y sería algo extraño. Pero no se podría estar madurando, digamos, la jugada para llegar a la situación de decir, bueno, es que ahora mismo vamos a tratar de laminar a estos partidos políticos, digamos, que nos vemos abocados a pactar con ellos porque nos son vitalmente necesarios. Pero lo mismo, madurando un poquito, macerando la situación, se llega al momento en el que el Partido Socialista puede tener, o creer que puede tener más apoyo, independientemente de estos adminículos políticos que ahora son necesarios. Para eso le hace falta, contando los votos que tenemos hoy de adelante, le hace falta que le voten todos los partidos. Ya, pero te pueden dar un parquinazo de última hora y decir, oye, de pronto estamos creyendo que Pedro Sánchez es un traidor, que se vende al mejor postor, que tiene al país en almoneda, que lo tiene prácticamente segmentado y vendido por porciones, y de pronto dice, no, esto se ha terminado. Aquí yo no puedo pactar con esta gente es nociva para la salud democrática de España y por lo tanto quiero convocar elecciones para que sea... Es que te puede dar... Pero luego te despertaste, ¿no? Después de ese sueño, Antonio, te despertaste. Como en la feria. Claro, como en la feria, exactamente, que fue muy acertado tu artículo. Es que en los procesos de ahora, tal y como está ya el proceso, ya hay un candidato, se tiene que celebrar una sesión de investidura y ver qué ocurre. ¿Cómo se evita todo eso? Apoyando a ese candidato. Claro. Si el PSOE apoya a ese candidato, le quita todo el poder a todos los independentistas. Eso lo tienen muy fácil. La otra opción, pues bueno, no ser elegido y que Pedro Sánchez renuncie a presentarse y pasen los 2 meses o sin que pasen, se convoquen elecciones. Tampoco podría Pedro Sánchez convocarla ahora mismo, tal y como está el tema. No presente en funciones. No, pero tendría que grimir un argumento sorprendente. Sí. Pero bueno, que estamos acostumbrados a la perversidad de nuestro presidente, ¿no? O sea, que se sacó de las chisteras muy acertadamente. Yo hice ese comentario muy ingenuamente porque no soy analista político. Digo, este tío es un artista. Digo, ha convocado elecciones al día siguiente de las elecciones municipales. Que para mí fue una obra maestra, sinceramente. Y ahora se puede sacar cualquier cosa de la chistera. Lo que no saben los independentistas es que también los puede engañar a ellos. Yo lo tengo clarísimo, como ha engañado al resto de los españoles, también lo puede hacer a ellos. Yo dudo mucho que renuncie a 4 años más de estar en el gobierno, lo dudo muchísimo, por las presiones que supone además un partido que cogobierna o que va a cogobernar con ellos, que recordemos que tienen menos apoyos que Vox. Es que presumen mucho. O sea, ha tenido menos votantes que Vox, Sumar. Sí. Con lo cual lo que va a hacer Sumar ahí es aferrarse al sillón de la manera que sea, porque una nueva convocatoria de elecciones, a mí sinceramente, entre nosotros, a mí me gustaría. A mí me gustaría. Yo creo que hay... El PSOE siempre ha sido un partido que ha manejado en diferentes tiempos las cosas a su manera, ¿no? Pero lo que pasa es que, viéndolo con la perspectiva que nosotros tenemos ya, que tenemos cierta edad, pues cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, ¿no? Y en este caso, el PSOE ahora añoramos al PSOE de la transición, al PSOE de Felipe González, al PSOE de Alfonso Guerra. No porque fueran buenos. Y al PSOE de Leguina. Claro, pero no porque fueran buenos, Antonio, pero es porque menos malo que este es verdaderamente perverso, ¿eh? Entonces yo siempre confío en que aquellos que pueden ser de mi edad, yo estoy en torno a los 57 años, que voy a cumplir en breve, pues yo creo que hay socialistas de esa edad que se sitúan más en una posición de socialismo anterior que de este, ¿no? Que es puramente una representación unipersonal de Pedro Sánchez. Hoy ha salido una encuesta, no he visto los datos claros, más bien he escuchado el análisis que han hecho de esa encuesta, porque ahora mismo el factor clave que está decidiendo si Feijóo no es capaz de sacar la investidura, que Pedro Sánchez se presente a las elecciones, que hay un partido que le está exigiendo 2 cosas, una en firme y otra en diferido, como ahora se dicen. La firme es la amnistía. Esa encuesta intenta analizar en el espectro político de los partidos, los votantes y por edades, en donde quieren saber qué es lo que opina la gente sobre ese gobierno en manos de independentistas y sobre la amnistía. Lo curioso es que eso que ha comentado Rafa, de que se asume que
el socialismo histórico es el que es verdaderamente el que ahora mismo se está moviendo, el que Felipe González, Guerra, lo que hemos escuchado de Leína, de Corcuera, son los que están diciéndole a los que hay a día de hoy que lo que deberían de hacer, que pasar por la amnistía no debería estar. Y esa encuesta lo que manifiesta es que verdaderamente la gente joven que vota el PSOE la que está más en contra del tema de la amnistía. Es decir, hay un sentir general de una nueva generación de españoles que votan y votan a partidos que Pedro Sánchez quiere someter a su militancia si hace la amnistía o no, y a lo mejor lo que tendría que hacerlo en formato de referéndum y decirle a los españoles: ¿queréis que demos una amnistía a esta gente? Porque es que la gente nos cuesta algunas veces determinados vocablos sintetizarlos. Un indulto no es lo mismo que una amnistía. En un indulto tú has cometido un delito, sigues teniendo el delito, pero se te exonera de la pena. La amnistía, que es lo que pide fundamentalmente Puigdemont, es que no haya pena, pero que tampoco quede reflejado delito. Claro. Que eso es lo que se hace en los grandes procesos cuando hay cambios de regímenes. El quitar el delito que hicieron los independentistas en ese momento catalanes haría que, tanto en Cataluña como en el País Vasco, que son las comunidades autónomas donde hay más tensión nacionalista, pero que también la hay en Galicia, podrían verse abocados, ya que no hay pena ni hay delito, a hacerlo. Esa es la gravedad del asunto. Hoy el Tribunal Constitucional ha dicho que el delito de, el indulto que se habían hecho a los primeros, que eran los Jordi, como se les llaman, ha quedado desierto lo que había planteado el PP, por tanto se entiende que en todos los indultos que se han aplicado son válidos. Pero el tema amnistía es que subimos exponencialmente la gravedad de la situación. Bueno, es que la gravedad de la situación es que desaparece precisamente el delito por el cual ha podido ser procesado, porque ahora mismo no están ni siquiera juzgados, porque es que Puigdemont está huido de la justicia, no y tiene que responder, está pendiente de responder a la justicia. Es que no. A mí, perdona, lo que más me extraña de todo esto son los argumentos que se están poniendo sobre la mesa. No sé si ha sido esta mañana, creo. Esta mañana había una pregunta de una periodista, andaluza, por cierto, que le preguntaba a Carmen Calvo sobre este asunto, qué opinaba de la amnistía. Claro, Carmen Calvo me parece que es doctora en Derecho Constitucional. Sí. Derecho Constitucional. Y entonces Carmen Calvo dice: mire usted, es que fíjese en la Constitución. En la Constitución está el derecho de gracia. Bueno, el derecho de gracia es el indulto, no es la amnistía. O sea, que el gobierno te puede indultar mediante un proceso de evaluación y de justificación de ese indulto, por razones de todo tipo. Porque ha sido una desgracia, porque ha sido mala suerte, porque moralmente, porque económicamente, porque por lo que sea, ha habido, digamos, que habría que indultar a esa persona que no se merece ese castigo, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues se le indulta, pero ha sido condenado ya por un juez, por un tribunal. Pero es que aquí no. O sea, ¿cómo puede decir una doctora, ha dicho que es doctora en Derecho Constitucional? ¿Cómo puede decir eso? O sea, si empezamos por ahí, ya no podemos creer en los historiadores, porque la historia está totalmente pervertida. No podemos creer tampoco en una doctora de Derecho Constitucional. Es que esa misma doctora en Derecho Constitucional fue la que dijo que el dinero público no es de nadie. No es de nadie, sí. Eso lo dijo Carmen Calvo. Dixie. Claro, es que eso fue lo que lo dijo. Es que asumir que no solamente asumir las pretensiones de unos delincuentes o de un delincuente que decide de manera unilateral que hay una cosa que no es delito. ¿Eso qué implica? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues implica nada más y nada menos que admitir que hemos estado cometiendo una ilegalidad anteriormente. O sea que somos un Estado represor, que no hemos permitido que España esté al nivel del resto de Europa, de otros países. Que la dictadura de Franco ha llegado hasta el día 1. Yo he entendido siempre una amnistía, y no soy doctor en leyes, pero siempre he entendido una amnistía como creo que la entiende todo el mundo, y tú has hecho referencia. Asuntos excepcionales, cuando hay un cambio de un régimen político, donde hay que poner puntos. Hay en algún sitio que tienes que decir, esta guerra no puede seguir, ¿no? Hay que decir, bueno, pues a partir de aquí no ha pasado nada, es más un olvido, es casi una ley del olvido antes que seguir ahondando
con este tipo de cosas que desgraciadamente y actualmente seguimos. Pero es con que la eso era un memoria argumento de que estos conllevaba la transición. Claro, exactamente. O sea, la transición era lo veo pasar correcto, página. lo veo Oye, correcto. que hemos pasado por una situación de una dictadura. Que se niegan a pasar páginas, ¿eh? No, que por la supuesto, ley de no, memoria la están histórica es muy reactivando. dura en algunos de los contenidos. Lo curioso del análisis del indulto o de la amnistía es que en un país donde algunos creen que la monarquía no debería ser la jefatura de gobierno, que tenemos una constitución, apelan a dos temas totalmente que son prerrogativas que antes tenían los grandes reyes. Uno, perpetuar los cupos en Navarra y País Vasco. Si Rajoy le hubiera dado a Artur Mas el cuponazo que querían en aquel momento, no estaríamos en este tema. Claro. Y el segundo es que haya una serie de personas que se salten el resto de poderes del Estado, como es el judicial, y que digan, no, tú que estás condenado, te voy a sacar para yo decidir que no lo estés. Entonces, en vez de estar evolucionando, lo que estamos viendo es una involución de nuestro Estado. Hace unos días, con el tema que ahora estamos también con el Parlamento, de las distintas lenguas cooficiales que quieren que tengamos traductores, ese gasto en donde nadie lo entiende, ves cómo Johnny Diegoras, creo que era, intentaba jurar su cargo fuera de lo que era el reglamento en aquel momento, y un presidente del Congreso que era del PSOE tajantemente se lo impidió. Sí. Ahora tenemos a... Parece que era Peces Barba. No recuerdo, pero vemos ahora a Armengol, precedido por Marichel Batet, que sabemos que sería imposible que impidiera eso, si lo que estamos ahora mismo es una especie de barra libre en que se puede hacer absolutamente todo. No es que la gente vaya en camiseta, sí, o que no vaya con traje y corbata, pero ya es tal el nivel de degradación que estamos asumiendo en determinadas cosas que los españoles están muy desafectados con la política y cuesta mucho transmitir ideas positivas, porque lo que ven todos los días en televisión, en medios de comunicación, en redes, es lo mismo. Una serie de gente que tiene unos privilegios que no quieren perder, y que cometan el delito que vayan a cometer, va a haber alguien que los salve porque los necesita en ese momento o porque es de su partido. Es curioso. Me parece que ya el martes que viene hay sesión del Congreso. Sí, pero ya vamos a tener con la simultánea para el catalán, el vascuence, el gallego, el aranés. Y el bable también. El bable sí, también. Pero el bable... No sé si también el panocho. Y no sé si de la curva de Adra. El de comer de los gomeros. Bajos, porque comer claro, de los gomeros, Antonio. El silbo gomero. Pero con algo curioso, van a poner traductores, pues del gallego, del vascuence y del catalán. Pero los que hablen en aranés y en bable se tienen que traducir a ellos así mismo, claro, pues no hay quien... Porque no hay quien traduzca. No hay de oficialmente verdad, traductores. que nos toman por idiotas. No, eso de verdad no, que no lo entiende yo- nadie. Eso es de un egocentrismo bestial, más allá de la singularidad que tiene España, que es mucha, ¿no? Pero es ridículo a quien se lo cuentes, por favor, que sabiendo un idioma común en el Congreso de los Diputados se tenga que hablar en otro para que me traduzcan una cosa que tú y yo no entendemos en un idioma común y que es el idioma oficial. Los dos son cooficiales, ¿no? Creo que sí, ¿no? Claro. Son cooficiales, ¿no? O sea que teniendo un idioma común, un idioma oficial donde los españoles nos entendemos perfectísimamente, de hecho, yo no creo que Yolanda estuviera hablando en catalán Correcto. con .com, ¿no? Claro. Pero sí, no, sí, claro. es que En para castellano, ¿no? llegar a la conclusión Es de increíble. que se utilicen los idiomas en el Congreso, lo han hecho todo en lo que denominamos español, que es el castellano, para llegar a esa conclusión. Pero mira, Pero esto ya... Antonio, es que nos toman por idiotas, en serio. Es que la gente está muy asqueada. Es que yo creo que la mayoría de la gente ya yo lo no que sé si pensamos nos que los quieren idiotas son conducir ellos, que lo hasta que les de- interesa es cobrar y Ya, listo. pero es que no sé si nos quieren conducir a esa desafección tan grande que digamos, mira, me importa un bledo lo que hagan en Cataluña, ¿sí? De verdad, me da igual. que se Sí, haga. pero mira, esto Eso es triste porque este es no el primero que sí. representan ellos, el 1,5% de la población, no representa a todos los catalanes ni a todos los españoles. Pero esto que van a hacer, vamos, que ya lo tienen aprobado, el espectáculo, el sainete este del Congreso. Vale. Este es el primer síntoma del desgajamiento, de la separación, el separatismo, el secesionismo, llámale como quieras. Esto ya lo dijo Jordi Pujol cuando dice, vamos a ver, es que aquí necesitamos
en Cataluña un contraste con el resto de España. Un contraste, además que se vea, que sea eficaz ante la vista y ante el oído. Y entonces dice, ¿qué es lo que te pasa cuando sales de España y vas al extranjero? Tú te vas a Portugal, por ejemplo, o te vas a Francia, y lo primero que ves es que la policía viste con otro uniforme distinto y que se habla otro idioma. Sí. O sea, es lo primero que te das cuenta, ¿no? Dices, bueno, aquí la policía que va por allí tiene otro uniforme. Y la gente habla una cosa muy rara que yo no entiendo. Pues eso es la primera medida que hay que tomar para que se establezca, digamos, la separación y para inducir a toda la población y generar esa situación durante muchos años, evidentemente. Luego ya te inventan las cosas, ¿no? Claro. Te inventas pues toda la dinámica histórica, reivindicativa, el odio a España, por las fechorías que han hecho, por atribuirse cosas que no le corresponden, etcétera, etcétera. Pero lo primero es eso, y es verdad, oye, es verdad. Claro, el idioma es fundamental. El idioma, que además es lo más necesario para... Tú fíjate de dónde viene la historia de la Torre de Babel. Claro, es que ante las pretensiones que tenía la humanidad de llegar hasta Dios construyendo ese figuraz tan grande, esa Torre de Babel, pues Dios dijo, pues la mejor manera de cortar todo esto es confusión de las lenguas. Sí. Claro, antes todo el mundo era magnífico porque todo el mundo se entendía, ¿eh? En todas las regiones, en todas las tribus se hablaba el mismo idioma. De pronto, ante esa situación que se produce de la humanidad, Dios la corta y entonces, para fastidiar, lo que hace es confundir las lenguas. Y cada uno con su idioma. Eso es lo que quieren hacer ellos. Y eso pero perdona, eso también un médico polaco, era oftalmólogo, inventó el esperanto. Y entonces era una solución alternativa a las lenguas vernáculas, que es una cultura evidentemente maravillosa. Cada país tiene su lengua vernácula, y por supuesto que hay que mantenerla, y es el fondo y el repositorio de la cultura, de la literatura y de la historia, etcétera. Pero si hay un lenguaje común para la economía, para las relaciones sociales, para la tecnología, para todo, pues sería una maravilla que todo el mundo se entendiese con el esperanto. Bueno, pues fracasó. Sí, es que fracasó. Claro, y ahora, pues fíjate tú, ¿qué podría pasarle a este oculista polaco, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, Hofeld, como sea, pues el que hizo lo del esperanto, ¿sabes? Pues imagínate en el Congreso de los Diputados con una propuesta semejante. Ellos necesitan hacer una gran puesta en escena, los nacionalistas, una demanda, para que la población entienda de que no es un país, sino una nación de naciones. Y cuando se pervierte el lenguaje, que nosotros utilizamos el lenguaje, el idioma, para comunicarnos, ellos quieren precisamente lo contrario. Claro. Que el idioma sea una frontera para comunicarnos. No ha pasado con otras lenguas, con el francés y el inglés, que son más extendidas que otras lenguas cooficiales. Ha habido momentos en donde se hacen declaraciones sobre temas importantes, en donde, en función del contexto que tenga esa frase hecha en ese idioma, puede significar una cosa u otra. Podríamos estar hablando de leyes en el Parlamento español que fueran importantes, que lo que significara en alguno de esos idiomas, sobre todo el vasco, que puede ser uno de los idiomas más complejos y tampoco es un idioma que esté estructurado como tal, en donde se estuvieran diciendo una serie de cosas que la traducción que llegaran al resto de los españoles no fuera la que verdaderamente se está queriendo transmitir. Entonces, me parece un absoluto fracaso que nos estemos metiendo en esto. Sí. Y a mí lo que me preocupa, y lo digo desde Almería, es cuánto nos afecta esto a una región donde nosotros estamos, como pertenecemos a la región, a la comunidad autónoma andaluza, pero a los almerienses cuánto nos va a afectar todo este retraso de cosas que estamos entretenidos en este tema del politiqueo para cosas de futuro de Almería, en temas de agricultura, en temas de agua, en temas de comunicaciones. Ese retraso, ¿cómo nos afecta a los almerienses? Pues mucho, porque estamos hablando de las grandes comunidades autónomas que desde siglos son las grandes beneficiadas del Estado español, como ha sido el País Vasco y Cataluña, y sin embargo las que están empobrecidas, las del sur, la parte de Andalucía, la de Almería, la de Murcia, la extremeña, Castilla-La Mancha, son las eternamente olvidadas, y que en este reparto de cromos vamos a seguir estando olvidados. Sin duda. Bueno, pues vamos a ver, nos vamos a ir a publicidad, pero antes me gustaría que viésemos un titular que va a ser la siguiente noticia que tratemos,
porque Almería ya ha pagado un 28,4% más de impuestos que hace un año. O sea que estamos ahora mismo en septiembre y ya hemos pagado un 28,4% más de impuestos que todo el año pasado. ¿Esto a qué se debe? Bueno, Antonio Pérez yo creo que nos puede hablar enseguida de este asunto, ¿verdad que sí? Lo podemos intentar. Lo podemos intentar. Venga, pues vamos a intentarlo después de la publicidad. Así que enseguida volvemos. Hasta ahora.